Está con nosotros Javier Grandinetti para hablar de lo que decíamos, ¿no? El momento del negocio inmobiliario en nuestra ciudad y en nuestro país, porque es el presidente de la FIRA, que es la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. Digo bien, ¿no, Javier? Sí, perfecto. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hace poquito me tocó entrevistarte en el Mirador Provincial y me pareció muy interesante todo lo que hablamos y quería traerlo acá al living del día en 30. En primer lugar, preguntarte cómo está hoy el rubro inmobiliario en medio de un año electoral que siempre genera cierta turbulencia. Mira, si entendemos el negocio inmobiliario como la nueva alternativa de consolidación de los excedentes, o sea, el lugar seguro donde depositar los ahorros, ese esquema está y en la medida que vos tengas situaciones de incertidumbre, se potencia. Es el lugar seguro donde depositar tus excedentes. Eso está. Lo que teníamos en los últimos años era un problema, viste, que habíamos hablado de precio relativo, que no tenía que ver con un precio caro, sino muchas veces mal fijado el precio. En la medida que se fue corrigiendo los valores relativos, creo que en este momento el inmueble está barato y por eso se ha generado, previo a una elección, una cosa muy rara. Normalmente 2 meses antes, 60, 90 días antes de una elección, el mercado se paraba a la espera de. En este momento se ha relanzado el mercado a 60 días. Es como que la gente, algunos ya descontaron lo que puede pasar, y otros, ante la inseguridad de lo que puede pasar, decide pasar ese cambio en una instancia de inversión segura y confiable como es el ladrillo. Vamos a meternos en dos sectores importantes. Primero vamos a hablar del sector de alquileres que también durante este año generó mucho ruido por quejas obviamente de los inquilinos por el precio. ¿Es real el precio que se está pagando? ¿Es el cierto? Hay mucha gente que vinculada al sector que dice nosotros siempre corremos atrás de la inflación. Y está el inquilino que se queja por el precio. ¿Cuál es la realidad en el negocio de alquileres? Lamentablemente las dos. El alquiler está en el rendimiento más bajo histórico. Estamos hablando de el canon locativo, está representando un 3,5, un 3,7 del valor de la propiedad. Nunca rindió tampoco. Creo que eso también, el propietario permite eso porque lo que está buscando, como dijimos antes, es la seguridad antes que la rentabilidad. Pero por otro lado, al inquilino le cuesta cada vez más pagar. ¿Y el esquema cuál es? Vamos por debajo de la inflación, pero los gastos corrientes le están comiendo al inquilino su poder de ahorro que destinaba al alquiler. Entonces, hace 4 años lo que pagaba un inquilino le rendía en changuito de supermercado al propietario más de lo que le rinde ahora. Pero al inquilino le está costando más pagar el alquiler ahora que hace 4 años. Claro. ¿Por qué? Porque hay un montón de gastos menores que como no están concentrados no llaman tanto la atención, que aumentaron mucho más allá de los salarios y mucho más allá del alquiler. Nafta, algunos comestibles, algunas cuotas de obras sociales que aumentaron más. Entonces su capacidad de ahorro se va achicando y eso impacta sobre aquellos precios que son importantes. O sea, si el alquiler lo pagáramos por día, no discutiríamos esto. Vos hacés referencia que tiene que ver con el volumen. Exacto, una vez al mes un volumen concentrado de pago, que encima lo vemos como un gasto, porque normalmente el alquiler era un paso intermedio en tu fijación de domicilio. Vos lo hacías cuando tenías un traslado o cuando armaste tu familia y hacías 1 o 2 alquileres y pasabas a ser propietario. Ese salto, ese paso intermedio que era el alquiler, que se veía como un gasto necesario intermedio, hoy se te transforma en un gasto crónico. Entonces ya hasta para vos empieza a ser una carga, no un disfrute. Porque nosotros teníamos que poder transferir inquilinos a propietarios, lo hacíamos con el crédito hipotecario que hoy no tenemos. Hay mucha gente que nos está mirando, que está pagando por 2 dormitorios entre 5.500 pesos, 6.000 pesos, y dice eso, si pudiera destinar esto a un crédito, ¿y qué herramientas se le puede dar para eso? Sabemos que existe el Procrear, pero que a veces es muy complicado tenerlo. Sabemos que hay ciertas herramientas, pero no hay una política de Estado de crédito inmobiliario. O de crédito hipotecario. No hay una política de Estado. O sea, son políticas que se van tirando, el Procrear es muy buena, pero son políticas como que en el recorrido empiezan a ser fragmentarias. No hay un plan general que seamos complementarios todas las alternativas posibles de financiación. Pero además, hay algo que es una realidad que no podés ocultar. Para que podamos dar créditos hipotecarios a plazos superiores a 10 años, la tasa irremediablemente tiene que ser de un dígito. Si no, se genera interés sobre interés. Aumentás el tiempo y no baja la cuota. ¿Y por qué el gobierno
no hace Porque tenés esto? que subvencionar la tasa, porque hoy la inflación es superior a un dígito. Entonces, ¿cómo le podés pedir a un banco privado que preste un dígito cuando el dinero lo toma a 2 dígitos? Entonces tenés que subvencionar la tasa o tenés que generar alguna política de encaje a largo plazo, como por ejemplo con los fondos, como es el Procrear, con los fondos del ANSES, que son fondos calzados a largo plazo con un rendimiento más bajo, que vos puedas trasladar al crédito hipotecario. Hay planes, yo escuchaba a algunos de los candidatos políticos, hay uno que planteó un plan de un fideicomiso para subvencionar la tasa y un encaje obligatorio para los bancos para prestar, como estos créditos que dan a las pymes, destinados a la adquisición de la primera vivienda. Me parece que por ese lado tenemos que empezar a trabajar. O sea, tenemos que buscar una subvención de tasa que te permita prestar a plazos de 12, 13, 15 años. Después vamos a tener otro tema que acomodar, es la relación cuota-ingreso. Pero bueno, Tienen desde la FIRA, han tenido reuniones con, no digo gente del gobierno, sino también con los candidatos o personas allegadas a los candidatos a presidente, para conocer cuáles van a ser sus proyectos. Exacto, lo que en su momento pedimos es un cuestionario que lo completaran por escrito, todavía no conseguimos de ningún candidato a presidente que completara ese cuestionario y lo firmara. Creemos que hay que empezar a tener compromisos concretos y escritos. Entonces pedimos a los candidatos que se acostumbren a esta dinámica, así como pedimos el debate. Creo que tendrían que los candidatos ante las instituciones intermedias presentar las propuestas concretas y firmarlas. Empezar a generar este tema de compromiso. Creo que los candidatos y todo el que está hoy con la posibilidad de ser electo tienen que entender que es un representante de la gente que los vota. Y a sus representados les tiene que rendir cuentas. Y para que lo votemos tienen que tomar un compromiso. O sea, yo tengo que saber qué vas a hacer para elegirte. Y después poder evaluarte si cumpliste lo que me dijiste que ibas a hacer o no. Bueno, creo que eso lleva a una madurez política que estamos en camino de, ¿no? Pero hay que terminar de armarla. Y una de las cosas que habría que pedir como sociedad es, bueno, ¿qué hacemos con el déficit habitacional? Creo que para consolidarte como sociedad necesitas tener un lugar. La vivienda es un derecho fundamental. El tema es que muchas veces lo pedimos, pero de una manera voluntarista. Quiero tener la vivienda. Pero si no decimos el cómo, queda ahí, en un enunciado, ¿no? Recién estábamos viendo, mientras charlábamos, imágenes aéreas de la ciudad de Rosario, una ciudad que cambió muchísimo en los últimos 10, 15 años. ¿Qué quedó de ese boom inmobiliario o si sigue existiendo? Imagino que no como hace un par de años, ¿no? Pero bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Las torres, todo. ¿Sigue esta inyección de ladrillos en la ciudad o menguó un poco? Un poco bajó el nivel de construcción, pero fíjate que bajó muy poco. Creo que de los mejores momentos debemos tener un porcentaje de metros cuadrados permisados y construidos que haya bajado un 10%. Lo que pasó también es que cambió esa distribución de los metros cuadrados. Antes estaban todas concentradas entre los bulevares, ¿no? En edificios, entre medianeras. Hoy tenés algunos en los bulevares, otros en los barrios, y tenés mucha construcción individual, que es el Procrear. O sea, se sigue construyendo. Por eso vos tenés una ocupación de la mano de obra en albañilería bastante importante, no hubo una caída tan brutal. O sea, no es tan llamativa como 2 torres de 40 pisos que nos podemos encontrar en Puerto Norte, sino que está todo más desparramado por la ciudad. Está más desparramado, lo que no está mal. No, o sea, lógico, mejor. Cambió el segmento y es mejor. El tema ¿cuál es? Ojo con el uso extensivo del suelo. O sea, nosotros tenemos que apuntar al uso intensivo del suelo. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, cuando vos achatás la ciudad y la extendés mucho, empieza a generarte conflictos de infraestructura. O sea, hay que llevar los caños más lejos, eso requiere mayores inversiones, hay que llevarle el transporte más lejos, al haber menor densidad, el transporte no rinde lo mismo, entonces tenés un problema de precio, que es lo que estamos diciendo. La gente que vive lejos viene al centro y colapsa el centro con los vehículos porque no tenemos transporte público. O sea, si nosotros tuviéramos más densamente poblado el centro, no tendríamos esos problemas. En un momento dado dice, bueno, la calidad de vida se mejora extendiendo. No es tan así. Creo que a los temas hay que abordarlos un poco más interdisciplinarmente, ¿no? Te iba a preguntar eso. ¿Está bien pensada urbanísticamente la ciudad o este crecimiento la llevó por delante? Creo que no, que hay cosas que están muy bien pensadas. Creo que hay otras cosas que nos quedamos con una visión parcial. Tendría que haber sido más amplia. En el tema del patrimonio, por ejemplo, no solamente hay que decir que hay que preservar el inmueble, sino de qué... ¿Cómo hago que ese inmueble que estoy preservando sea útil a la sociedad y se mantenga? Porque si no lo que estoy haciendo es lo estoy deteniendo en su crecimiento, se va deteriorando hasta que colapsa, ¿no? O sea, si yo quiero preservar 2.000 inmuebles, de algún lugar tiene que salir recursos para que esos 2.000 inmuebles estén abiertos al público en una parte y se mantengan y contribuyan a la ciudad. Entonces, así como tenemos que prever de dónde salen los fondos para esto, hay cosas muy interesantes. La apertura al río fue fantástica.
la planificación, el pensar la ciudad también fue muy bueno, la verdad, fue un continuo en el tiempo. Lo que sí hay que tener la suficiente elasticidad para ver que cuando yo estoy poniendo un freno, porque me asusta un poco el nivel de edificación y los daños que genere, cuando ese nivel empieza a frenar, tengo que sacar el freno, porque si no se me detiene. Entonces, creo que también tenemos que empezar a revalorizar, reevaluar todos los planes que por ahí fueron muy exitosos en una etapa, pero cuando la etapa cambia hay que reverlo. Ahí tendríamos que ver que necesitamos un poquito más de suelo para que el costo de la construcción baje un poco, ¿no? Y para eso tenés que rever algunos de los parámetros que hace 8 años eran muy buenos, pero a lo mejor hoy, como cambió la circunstancia, hay que reverlo, ¿no? Te quiero preguntar por un tema sensible que durante el año, a veces producto de una estigmatización de la ciudad, también producto de la realidad que atraviesa la ciudad. Se ha hablado de las inversiones inmobiliarias relacionadas con fondos sospechosos, vinculados con el narcotráfico. Esto sobre todo salió en medios de Buenos Aires. A veces, y lo decía acá, sin fundamentos, porque existió el mito de Puerto Norte con fondos del narcotráfico, pero no había ninguna prueba certera. Desde la FIRA, ¿cómo se controla este tipo de cosas? Si es que existe un control y si es cierto esto o es realmente un mito. Mira, a ver, si hay narcotráfico, hay también excedentes del narcotráfico, en algún lugar se vuelcan, ¿no? Está claro eso. Esto es básico. Sí. Ahora, hace 5 años que los corredores inmobiliarios matriculados, perdón, 4 años, que los corredores inmobiliarios matriculados son sujetos obligados de información a la UIF. Claro. Entonces, por los corredores inmobiliarios matriculados, te imaginas que ya las penas que pesan por una mala información o por participar de un blanqueo de dinero que venga del narcotráfico o del terrorismo, de la trata de blancas, es un delito penal muy grave. Obviamente que nos quedan canales de colocación que están por fuera de los corredores inmobiliarios matriculados, entonces no informan. Que por eso también los colegios profesionales que son parte de la FIRA vienen teniendo una campaña muy fuerte de que se separe a los que no están matriculados, a los que no son legales, de los que cumplen todas las normas, porque pasa esto también, ¿no? Claro. Entre otras cosas. Entonces, los que están matriculados, todas las provincias que tienen colegios matriculados, informan, así como los escribanos, como los bancos. Con lo cual, lo que vos decías como boom, mal llamado boom, del crecimiento y desarrollo de Rosario, tuvo mucho más que ver con la soja que con cualquier otra fuente de ingresos, como podría ser la droga. Los jefes de los carteles no están radicados en Rosario. Fíjate que no hay. O sea, acá están quienes venden, los búnkers. Entonces, creo que primero tenemos que, como rosarinos, reconocer el problema que tenemos. ¿Viste? Lo primero tenemos que reconocerlo, pero tampoco magnificarlo. O sea, ni éramos la perla de Argentina hace 5 años, ni somos la Chicago Argentina ahora. Es un tema grave, tenemos un problema de seguridad grave, tenemos un problema de narcotráfico importante. Lo que sí también, como está haciendo la campaña con la Fundación de Ciudad de Rosario, ¿no? Rosario es mucho más que eso. Claro. O sea, realmente tenemos un mercado inmobiliario que está muy diversificado, con lo cual es muy atractivo porque vos el producto inmobiliario que busques en Rosario y la región lo tenés. Que no todas las plazas de inversión tienen esa realidad. Entonces, eso también tuvo mucho que ver con el desarrollo de Rosario. Una inversión muy genuina, una mentalidad muy gringa, que los excedentes ya de por sí culturalmente nosotros los volcábamos al ladrillo. Unos excedentes que se producían en nuestro hinterland muy importantes, ligados a la producción primaria. El puerto que es el que fija, o sea, la Bolsa de Comercio de Rosario es la que fija el valor cuando la de Chicago cierra, a nivel mundial. Entonces, creo que hay una concentración de excedentes en la ciudad que fueron los que motorizaron esto. En otros momentos los rosarinos invertían afuera y creo que por primera vez en estos últimos 10 años confiamos en nuestra ciudad, invertimos en nuestra ciudad. Eso es lo que implicó el desarrollo. Minimizarlo y llevarlo a que un problema que tenemos, que genera seguridad y problema en la ciudad, fue el que motorizó la inversión en Rosario, te digo que... No pasa por ahí. No, para nada. Sos también vicepresidente de la Confederación Latinoamericana Inmobiliaria, ¿no? Que aglutina a todos los países, obviamente, de Latinoamérica. ¿Cómo estamos parados en nuestro país en relación a países hermanos como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, México? Muy buena pregunta. Bueno, es como que nosotros al quedarnos un poco afuera del mercado internacional, apuntar al desarrollo interno y quedarnos afuera, perdimos un poquito esa fuerza de tracción de inversiones internacionales que hoy tienen, por ejemplo, Paraguay,
tiene México, algo Uruguay y sobre todo tenía Brasil, ¿no? Que ahora la pierde por este ajuste que está teniendo y devaluación, que los pone en un lugar complicado. Pero ese problema que teníamos también nos dio un mercado muy sincerado en cuanto a precios. O sea, es el único mercado latinoamericano que se mueve por dinero genuino, se mueve contado. No existe esto ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en México. No tuvimos ningún apalancamiento de crédito que distorsionara precios. Con lo cual, cuando se produce una desaceleración en la inversión, los precios no caen. O sea, es muy sólido porque estamos en los precios mínimos, que son los precios contados. Si acá apareciera un crédito fluido, como tuvo Brasil o como tiene México, y la tendencia de los precios irán a la suba. ¿Por qué? Y porque ampliarías la cantidad de demanda, que hoy son inclinos. Con lo cual, por eso la FIRA en su momento le planteaba al gobierno, venimos planteando hace mucho esto. El capítulo 3 de la ley de alquileres prevé la desgravación impositiva para la construcción de viviendas destinadas a alquiler. Y nosotros decimos que eso se tiene que instrumentar, es una reglamentación, para que se incentive esa construcción, con dos objetivos. Primero, ofrecer más a los inquilinos hoy, que va a permitirles elegir mejor, firmar mejores contratos y atemperar algún recalentamiento de precios. Pero sobre todo, cuando aparezcan los créditos, tener un stock que permita que cuando vengan los créditos no tengamos recalentamiento de precios. Claro. Esto es prever. Yo lo que me preocupa es que en Argentina normalmente operamos cuando el problema lo tenemos enfrente y no nos anticipamos, ¿no? Lógico. Una de las últimas preguntas que te quiero hacer, que es algo que le pasó a un amigo mío, te lo preguntaba la otra vez, y le pasa a mucha gente. Me dice, che, quiero vender el departamento, no tengo referencia de precio, no sé a cuánto venderlo porque está el dólar blue, está el dólar oficial, está el dólar turista, no sé cuánto sale mi departamento y si me lo vienen a tasar, no sé a veces si creerlo o no. Esto pasa, bueno, el tipo también va a querer comprar y no sabe qué precio va a comprar. ¿Hay un precio de referencia o no hay precio de referencia? A ver. Esto concretamente lo que me acaba de preguntar fue lo que trabó el desarrollo del mercado inmobiliario en los últimos 3 años. El tema de precio. Eso de no tener referencia, quien vende y quien compra no sabe si está comprando bien o está comprando mal. Claro. Ayer en el Colegio de Corredores terminamos una primera etapa de un taller de tasaciones que ahora arranca la segunda etapa, dedicado a corredor inmobiliario. Y decíamos que lo importante son los precios de referencia, lo que vos dijiste. El precio de un inmueble, olvídate por qué lo tenés en crisis. Imagínate por analogía el precio de un auto. Un auto modelo 2012, ¿cuánto cuesta? Si vos tenés que saber cuánto cuesta, ¿qué haces? ¿Qué hago? Me meto en Mercado Libre, me compro la revista de auto especializada, compro los clasificados del domingo. Y si no, decís, che, ¿cuánto sale el cero? Y debe salir un 20% menos. Y sí. Y más o menos estoy por ahí. Bien. Tomo un parámetro. Si yo te digo, el cero sale 100.000 y que vos tenés usado querés 120.000, ¿te parece que lo vas a poder vender? Y no creo, va a ser complicado. En el inmueble es igual. Entonces, ¿cuál es la referencia que tenés que tomar? ¿Cuánto sale el inmueble 0 kilómetros? ¿Cuánto sale edificarlo? Entonces, el departamento al costo, el fideicomiso al costo, sale 100, bueno, pero tengo que esperarlo. Está bien, terminado, ¿cuánto sale? 120. ¿El usado cuánto vale? 120 menos algo. Si quiero pedir más, estoy mal. En misma zona. En misma zona, después en mismo, obviamente, parámetros, metros no cuadrados. Exacto, no es tan fácil, pero como criterio. Entonces, ¿qué pasó? Vos lo podés ligar a una unidad de medida, dólar, quintales de soja, la que vos quieras, que no va en paralelo al costo de construcción. No, es totalmente arbitrario. Entonces vos me decías, yo quería los dólares. Hace 2 años, en enero, el dólar estaba a 15. Sí. Y el costo de la construcción tenía un número. Ahora el dólar está a 16. Pues si está más caro, ¿cuánto sube el costo de la construcción? Más que el dólar. Entonces, y en el medio el dólar tuvo serruchos, bajó a 11 y el costo de construcción no había bajado, subía a 16 y no había subido así. O sea, el comportamiento del dólar no tiene nada que ver con el comportamiento del costo de la construcción, con lo cual no lo podemos asimilar. Que la gente diga, yo quiero hacer el cálculo en dólares. Yo el otro día tenía un cliente en la oficina, ¿no? Y me decía, no, lo que pasa es que yo invertí en este departamento tantos dólares y ahora tengo que recuperar los mismos dólares. Y miré y tenía un Audi en la puerta. Digo, ¿cuánto te costó en dólares el Audi? Entonces empezó a reír. Digo, decime cuánto. Digo, ¿sacás los mismos dólares? ¿No? Entonces, ¿por qué con un bien tenés un criterio y con otro bien tenés otro? Claro, tal cual. Sí, está bien. O sea, esto es lo que tenemos que empezar a entender. Bueno, tiene que ver también con un proceso de maduración de la persona
que va a vender su inmueble, entender que no está vendiendo con un proceso de maduración el de la mejor persona, inmueble con un de la proceso, ciudad. no, o sí, a lo mejor el mejor, pero empezar a ver los precios relativos con un proceso de maduración profesional también de quienes asesoran, ganarnos nosotros un reconocimiento y que vos confíes en el corredor inmobiliario y que el corredor inmobiliario te dé la suficiente información para que vos no te sientas que es mágico el número que yo te estoy diciendo. O sea, ¿por qué vale tu casa esto? Te lo tengo que justificar, te lo tengo que explicar por qué. No puedo entrar a tu casa, mirarle y decir esto vale tanto. Puedes decir, es mágico. Entonces, cuando yo empiezo a descomponer el precio y te empiezo a explicar por qué, y cuando, como vos dijiste, entiendo, tanto yo como vos, que la venta es un medio para, entonces vos decís, vendo para mudarme allá. Claro. Si te puedes mudar, el valor nominal pasa a ser relativo. Entonces yo te tengo que ayudar, acompañar en ese proceso y yo entender que para vos esto es un medio para aquello y me tengo que comprometer con el fin, no con el medio. Y es importante también que la persona que quiere hacer ese tipo de operación busque a un inmobiliario, un corredor que esté obviamente matriculado. Porque te están asesorando con el manejo de tu patrimonio. Un error es grave. Javier, muchas gracias por Gracias venir. a vos, Vamos a ver cómo está todo el año que viene, a ver si Va a estar mejor, si seguro. cambia un poquito, por lo menos más previsible. Sí.